Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Un gran terremoto en Rusia ha paralizado todo el país. El combustible se ha agotado y los disturbios han estallado en las calles. Largas filas de vehículos permanecen inmóviles durante días. La gente saca armas de fuego para pelear por cada gota de combustible y la sociedad retrocede a tiempos primitivos, teniendo que usar caballos para hacer entregas. El escudo de Moscú ha quedado desgarrado. Más de 1.800 estaciones integradas han sido destruidas, golpeando el corazón energético de Rusia. La operación de ataques quirúrgicos con enjambres de drones de Ucrania ha inutilizado casi la mitad de la capacidad de refinación de petróleo del país y ha destruido el centro logístico, justo al lado del Kremlin. El estancamiento mortal del Kremlin, el colapso del contrato social y el estallido de un terremoto económico. Desde tener que tragar la amarga píldora de importar petróleo a precios el doble de caros, desde la India, hasta la tormenta inflacionaria feroz que está golpeando la zona de confort de las clases sociales. El gobierno ruso está atrapado en un laberinto, un estancamiento sin salida. El dilema del Kremlin, el colapso del pacto social tácito entre el gobierno y el pueblo, junto con el dilema de vida o muerte, retirar la defensa aérea del frente para proteger el territorio nacional o sacrificar la infraestructura industrial para continuar la guerra. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en los detalles, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias a la audiencia. Los titulares son impactantes. Rusia se paraliza, el combustible se agota y estallan disturbios en las calles. Estimados señores, las bombas de gasolina se han quedado sin combustible y largas filas de autos permanecen inmóviles bajo el sol abrasador. Esto ha marcado el inicio de uno de los capítulos más oscuros y conmocionantes en la historia energética moderna de la Federación Rusa. La campaña de drones de largo alcance del ejército ucraniano se ha centrado en atacar sistemáticamente las infraestructuras clave de refinación de petróleo de Rusia. En particular, el punto álgido durante los meses de junio y julio asestó un duro golpe. Prácticamente paralizó todas las arterias energéticas que alimentan a esta nación. Tan solo en una semana, se estima que alrededor de 2.000 vehículos aéreos no tripulados fueron detectados apareciendo de manera constante en la zona de la capital Moscú y las áreas cercanas. La consecuencia directa es la interrupción total de las cadenas de suministro estratégicas, incluso en regiones que están lejos de la línea del frente. A lo largo de miles de kilómetros, en todo el vasto territorio que se extiende a través de 11 usos horarios de Rusia, la desactivación constante de las rutas energéticas principales ha provocado de inmediato que los costos de transporte y logística se disparen a niveles exorbitantes, provocando un impacto sin precedentes. Desde el centro de poder de Moscú, la ciudad portuaria de San Petersburgo, la región próspera de Batkot-Tantrufu, hasta los corredores logísticos remotos en Siberia y el lejano oriente. Un panorama completamente diferente es el caos energético a gran escala. Esa escena ha dejado a millones de ciudadanos rusos atrapados, confinados y desesperados, justo dentro de sus propios vehículos. Los conductores, atascados durante horas en autopistas estratégicas o en puentes que conectan el centro de la ciudad, han comenzado a alzar voces de protestas severas, nunca antes vistas, contra la capacidad de gestión de crisis del gobierno, a través de transmisiones en vivo en redes sociales. Las palabras llenas de frustración de un ciudadano diciendo que el precio del diésel ha alcanzado los 100 por litro. ¿Qué demonios está pasando aquí y por qué sucede esto? Nos ha vuelto a llevar por este camino, lo que revela crudamente esa realidad. En ese panorama sombrío, cuando las gasolineras ya no tienen combustible, el público ruso se ve obligado a lanzarse a enfrentamientos violentos y despiadados entre ellos mismos, solo para pelear por cada gota de combustible valioso. La tensión alcanza su punto máximo en todas las calles, donde se observa a los ciudadanos lanzándose a peleas violentas en las largas filas para cargar gasolina. El desorden civil grave estalla hasta el punto de que incluso se empiezan a usar armas de fuego. Los empleados de las gasolineras son constantemente acusados de acaparar y almacenar combustible, mientras que la gente actúa como cazadores persiguiendo a su presa.
Buscan desesperadamente estaciones de servicio que aún tengan combustible, utilizando aplicaciones de mapas en tiempo real en sus teléfonos inteligentes. Todos esos factores han llevado a una polarización de la información y a una caída de la confianza social a su nivel más bajo en la historia. Las encuestas de opinión muestran que este colapso logístico a gran escala ha erosionado gravemente la confianza del público ruso en el aparato, los líderes y el Kremlin, especialmente la imagen del presidente Vladimir Putin. La ola de indignación estalló con tanta fuerza que una parte de la población rusa se atrevió a exigir públicamente la eliminación permanente del actual aparato de liderazgo de la historia. Incluso, la ira llegó al punto de desear los escenarios más oscuros para el jefe de Estado. Esta conmoción profunda, reprimida en el corazón de la sociedad rusa, abrió una semana de caos completamente nueva. Un acontecimiento que sorprenderá a los observadores internacionales y dará forma directa al futuro de este país. Filas interminables de autos congestionan las arterias principales. El tráfico en las grandes ciudades está completamente paralizado. Cientos de vehículos se amontonan frente a las estaciones de servicio en todo el país, formando bloques de metal inmóviles durante horas, incluso días. La ruptura de la red de distribución no solo paralizó las gasolineras, sino que también colapsó por completo el sistema de transporte urbano y las autopistas principales. El transporte público y los autobuses urbanos en las grandes ciudades no pueden completar sus rutas debido al desastre del embotellamiento. La actividad comercial diaria quedó congelada, ya que los índices de negocios en los centros urbanos caen casi a cero. Los informes oficiales confirman una realidad desoladora en la ciudad de Chitá, en la región de Siberia. Los conductores que hacen fila para comprar combustible se ven obligados a permanecer tras el volante durante 36 horas seguidas. La policía de tránsito ha sido desplegada en los puntos clave, pero solo puede intervenir para evitar que algunos intenten colarse, ya que quienes han esperado durante días están en un estado de extrema frustración. En la región de la República de Bashkortostán, muchos conductores se quedaron sin combustible mientras hacían fila durante varios kilómetros y tuvieron que pedir ayuda a camiones de carga pesada o empujar ellos mismos sus vehículos de metal inertes hacia las bombas de gasolina. Este estancamiento crónico es tan grave que en algunas zonas fronterizas, la única solución que la gente ha encontrado es cruzar la frontera hacia el extranjero. En los puntos críticos fuera de control, las autoridades locales se vieron obligadas a emitir órdenes para sellar las últimas gotas de combustible en las estaciones de servicio, convirtiéndolas en reservas estratégicas intocables destinadas exclusivamente a ambulancias y camiones de bomberos. Análisis exhaustivos de CNN han confirmado que largas filas similares de vehículos y reportes de escasez grave se han registrado en la mayoría de las 83 entidades administrativas de Rusia reconocidas internacionalmente. La incertidumbre prolongada durante horas y la grave escasez de recursos han provocado un desastre psicológico que pesa sobre la sociedad, convirtiendo cada esquina en un pequeño campo de batalla civil. Este es el momento en que la crisis de combustible de Rusia entra oficialmente en una etapa de caos total. Según los informes de campo del diario The Guardian, estallaron violentos enfrentamientos brutales en las estaciones de gasolina, donde la paciencia de las personas se desvaneció por completo, dejando solo resentimiento entre quienes intentaban colarse en la fila y aquellos que estaban exhaustos tras esperar durante días. En la región de Chelyabinsk, una disputa en la fila para cargar gasolina rápidamente escaló a un escenario sangriento, cuando un conductor de 26 años, ignorando todas las advertencias, embistió con su auto, causando terror y dejando a la víctima hospitalizada en estado crítico. Este trágico incidente, reportado tanto por el medio independiente Medusa como por la prensa internacional, se ha convertido en una prueba contundente de cuán profundamente se está resquebrajando el orden civil en la tierra de los abedules blancos. La tragedia no se detuvo ahí. En el remoto pueblo de Wedinsky, en la región de Siberia, la policía local incluso tuvo que sacar sus armas de servicio y apuntarlas directamente a la multitud para controlar un motín que estalló justo después de que un automóvil de gasolina intentara adelantar una larga fila de autos para llegar directamente a la bomba de combustible. Incluso en la capital Ufa, otra pelea caótica entre personas que esperaban comprar combustible obligó a las autoridades a usar gas lacrimógeno.
La ropa de la gente fue desgarrada durante la lucha por la supervivencia. Esto demuestra que los nervios de la sociedad rusa ya se han roto por completo. El caos y la pérdida del orden público se extendieron rápidamente, convirtiendo la región turística del sur de Krasnodar en un verdadero infierno. Según informes de la agencia de noticias, las autoridades del Kremlin se vieron obligadas a movilizar urgentemente fuerzas de patrulla de milicianos cosacos para mantener la seguridad mínima en las estaciones de servicio. En pleno auge de la temporada turística, en la costa del Mar Negro, estallaron intensos enfrentamientos entre turistas de todas partes y los habitantes locales, en medio de acusaciones acaloradas sobre el consumo de los valiosos recursos de combustible de la región. Esto ha encendido conflictos con tintes de nacionalismo local, profundizando la división en la comunidad. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas de Rusia, el precio de la gasolina ha aumentado un 19.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en las estaciones de servicio privadas e independientes, se cree que el aumento real de los precios ha superado con creces ese umbral. Ante la grave escasez, una red de mercado negro con fuertes rasgos de la época soviética se ha extendido rápidamente por todo el país. El prestigioso periódico de negocios Kommersant informó que los sectores de transporte y taxi en las grandes ciudades han tenido que reducir hasta un 20% su escala de operaciones debido a la escasez de combustible. Mientras tanto, los conductores han cancelado voluntariamente los viajes largos por temor a quedarse completamente varados en medio del camino. El hecho de que los servicios de taxi hayan dejado de operar ha provocado un aumento explosivo en las tarifas del transporte público en las megaciudades, haciendo que el costo de traslado para una persona común se duplique en comparación con antes. Peor aún, en las zonas suburbanas industriales de Siberia y en las ciudades de tamaño mediano, los desechos domésticos no se han recogido durante semanas y han comenzado a acumularse como montañas en las calles. Esto envía una señal de advertencia de que esta devastadora crisis de combustible está convirtiéndose rápidamente en un grave desastre de salud pública. Pasando al sector agrícola, esta crisis energética ya ha extendido su alcance y amenaza directamente la seguridad nacional de la Federación Rusa. La cosecha vital de trigo, que alcanza su punto máximo en julio y agosto, se ha detenido por completo simplemente porque no se puede encontrar diésel para llenar los tanques de los tractores y cosechadoras. El hecho de que la cosecha se pierda en uno de los principales países exportadores de alimentos del mundo no solo aumenta el riesgo de una grave inflación de precios de los alimentos en el mercado interno, sino que también enciende una alarma sobre una nueva ola de crisis que sacude la cadena de suministro agrícola global. Mientras las enormes cosechadoras permanecen inmóviles, se convierten en bloques de hierro inútiles esparcidos por los vastos campos. Mientras tanto, la flota de camiones logísticos permanece detenida, a la espera en los estacionamientos. Incluso en la ciudad de Yakutsk, los camiones pesados de las grandes corporaciones de transporte también están varados en muchos rincones remotos de la región de Siberia. Es devastador porque no pueden conseguir ni una gota de diésel. Esta escena ha expuesto el nivel extremo de parálisis en el flujo comercial exterior. El sector ferroviario también comparte el mismo destino. Las cadenas de producción industrial han caído en un cuello de botella grave de materias primas, ya que las locomotoras diésel que transportan materiales en las líneas secundarias aún no electrificadas no pueden reabastecerse de combustible para operar. Un video muestra a empleados de reparto montando caballos para entregar paquetes, en lugar de usar vehículos motorizados, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales rusas. Al no poder encontrar combustible, las empresas de logística y repartidores se ven obligados a retroceder en el tiempo, recurriendo a caballos o carros tirados por caballos como solución de emergencia, llevando a la sociedad de vuelta a los métodos de transporte rudimentarios de la era presoviética. En el centro de este terremoto energético que está llevando a Rusia de regreso a tiempos primitivos, se encuentra la doctrina de ataques profundos, extremadamente precisa y devastadora, que las Fuerzas Armadas de Ucrania han implementado desde principios de 2026. Desde el estallido del conflicto, los drones ucranianos han realizado más de 300 ataques a la infraestructura petrolera rusa, de los cuales solo en los primeros 6 meses de 2026 se han registrado hasta 194 ataques consecutivos.
Informes del Estado Mayor de Ucrania y agencias internacionales de inteligencia energética señalan que esta serie de ataques sistemáticos ha inutilizado hasta el 42.7% de la capacidad total de refinación de petróleo de Rusia. En el punto álgido, la producción diaria de refinación se ha desplomado al nivel más bajo en 21 años, quedando solo en 3.91 millones de barriles por día. Esto equivale a una disminución promedio de más de 1.4 millones de barriles por día en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las sombrías previsiones de la IA indican que la producción total de petróleo de Rusia seguirá disminuyendo en 3% para finales de 2026, bajando a solo 8.9 millones de barriles por día. Esto convierte la recesión de la industria de refinación de petróleo en una enfermedad crónica de carácter estructural. El aumento vertiginoso de los costos de transporte y logística crea un efecto dominó que se multiplica en todos los rincones de la economía. Desde los productos alimenticios esenciales en los estantes de los supermercados hasta los materiales de construcción, esto hace que el nivel de vida de la gente en Rusia se deteriore cada vez más. Todos los esfuerzos del Banco Central de Rusia para domar al monstruo de la inflación, aumentando continuamente las tasas de interés, se ven anulados cuando los altos costos de transporte y combustible elevan el precio de los productos a un nuevo nivel cada día. La alta dirección del Banco Central de Rusia se encuentra en una paradoja económica completamente sin salida. Por un lado, tienen que endurecer la política monetaria para controlar la inflación. Por otro lado, también se esfuerzan por rescatar a innumerables fábricas que ya han detenido la producción debido a la escasez de combustible, para evitar una ola masiva de quiebras. La administración económica, bajo la presidencia del viceprimer ministro Alexander Novak, tuvo que convocar una reunión de emergencia para discutir el escenario de una prohibición total de las exportaciones de petróleo. El hecho de que una de las principales potencias energéticas del mundo tenga que recurrir a estas medidas desesperadas, eliminando por sí misma su prestigio comercial en el ámbito internacional al no poder garantizar su autosuficiencia, ha dejado al descubierto la desesperación extrema del sistema. Los países aliados cercanos en Asia y África, lugares que durante muchos años dependieron de los combustibles refinados, baratos y estables de Rusia, ahora están luchando por encontrar fuentes alternativas en el mercado global, tras la repentina decisión de Moscú de cortar el suministro. En esa amarga situación, Rusia se vio obligada a realizar compras de emergencia, superando las 70.000 toneladas al mes, al triplicar los envíos ferroviarios provenientes del país vecino Bielorrusia. No se detuvo ahí. Moscú realizó una operación histórica sin precedentes. Importó a gran escala por vía marítima utilizando grandes buques petroleros, desde las refinerías Nazar Energy de la India. Los fracasos consecutivos del presidente Vladimir Putin en el intento de rescatar al país del ciclo de recesión energética no se detiene solo en las bombas de combustible, sino que se ha extendido cuando toda la red logística, comercial y militar masiva de este país ha quedado expuesta como blanco ante los ataques con drones provenientes de Ucrania. La prueba más impactante ocurrió recientemente en la noche del 18 de julio, cuando el centro de distribución más grande del gigante del comercio electrónico, Wildberries, conocido como el Amazon de Rusia, en la ciudad de Elektrosto, a solo unos kilómetros del corazón de Moscú, a solo 50 kilómetros, fue devastado por un ataque estratégico llevado a cabo por las fuerzas ucranianas de drones, causando daños materiales que superan los $1.000 millones, en una instalación sospechosa de almacenar componentes de drones militares y equipos de doble uso. La destrucción de esta base logística y estratégica no solo asestó un golpe mortal al comercio civil, sino que también estranguló el corredor de suministro de sensores ópticos, microchips electrónicos y equipos militares de combate que se trasladaban al frente a través de la red de importaciones paralelas. Sin embargo, cuando la junta directiva de la empresa se negó a pagar el seguro por miles de toneladas de mercancía comercial y equipos militares que se convirtieron en polvo, tanto los pequeños comerciantes de la cadena de suministro como las agencias que dependían del transporte fueron llevados al borde de la bancarrota total. Millones de paquetes pedidos fueron incendiados en plena ruta de entrega, y el colapso del sistema logístico destruyó directamente la zona de confort de la clase media rusa, llevando el verdadero costo de la guerra directamente a cada sala de estar familiar. Justo en esa noche fatídica,
un almacén de petróleo estratégico con 24 tanques gigantes con una capacidad de hasta 11.500 metros cúbicos en la ciudad de Nosis, al este de Moscú. El lugar que suministra directamente combustible a la capital se convirtió en una enorme bola de fuego. Columnas de humo negro se elevaron durante varios días seguidos desde esta instalación de almacenamiento estratégico, exponiendo ante el mundo entero un escenario de destrucción cinematográfica, donde la seguridad energética en el patio trasero del Kremlin desapareció por completo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó oficialmente que las operaciones de bombardeo de largo alcance se llevaron a cabo a una profundidad de 500 a 700 kilómetros detrás de la línea del frente. Mientras tanto, el propio alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, tuvo que admitir con amargura que más de 1.890 drones se dirigieron hacia la capital en tan solo una semana, una cifra récord de casi 2.000. Los vehículos aéreos no tripulados intentaron penetrar el espacio aéreo de la capital. En solo 7 días, crearon una pesadilla táctica. Agotaron los depósitos de municiones y superaron la capacidad de respuesta del sistema de defensa aérea ruso Zadar. El alto mando en el Kremlin se enfrenta a un dilema histórico: o retirar los equipos de defensa aérea del frente o aceptar las consecuencias para proteger las refinerías dentro del país, o sacrificar la infraestructura industrial clave para poder seguir manteniendo la guerra en el frente. Una ola de descontento crece desde todos los rincones, con daños permanentes en las refinerías. Junto con la creciente oscuridad de la economía, todo esto envía señales de que la sumisión pasiva del público ruso ante el aparato dictatorial podría convertirse pronto en cosa del pasado. El hecho de que Rusia haya perdido la sensación de soberanía y seguridad justo en su propio territorio tendrá un impacto directo en la situación del conflicto en el frente. Esto anuncia una etapa llena de tormentas, convirtiendo los próximos meses en una de las pruebas económicas más duras y cruciales de la historia de Moscú. Entonces, según ustedes, ante esta crisis, ¿podrán Bielorrusia y la India salvar a este país de un desastre total?